Bueno, continuando entonces con lo que estuvimos hablando anteriormente, estamos sobre el cuadro de las funciones del citoesqueleto, ¿sí? Ya sabemos los componentes del citoesqueleto, sabemos que cada uno de ellos va a desempeñar un conjunto de tareas, ¿sí? Y empezamos hablando de la parte de los microtúbulos. Ya hablamos de estas primeras funciones y estamos en la parte de que forman ciertas estructuras como los centriolos, cilios y flagelos. De los centriolos vamos a hablar después cuando desarrollemos con más profundidad el tema, ¿sí? Pero al entrar en esta parte de los cilios, también acá junto con microvellosidades de estereocilio que están en la parte de actina, y desmosoma y hemidesmosoma que están en la parte de filamento intermedio, ¿sí? Estos ítems que estoy marcando acá correspondían a otro tema. ¿Cómo se llamaba ese otro tema que ya empezamos a hablar un poquitito? Especialización de membrana. Especializaciones de membrana. Ya les expliqué lo que son las especializaciones de membrana, que son zonas de la membrana que cumplen con determinadas tareas en particular en algunos órganos, ¿sí? Ya hablamos de la clasificación de acuerdo a su ubicación, en apical, lateral y basal. Ya vimos cuáles son las especializaciones que se encuentran en cada sector. Y la clase pasada nos centramos en hablar principalmente de las semejanzas y diferencias que se encontraban entre las microvellosidades y los estereocilios. En el caso de esas dos especializaciones de membrana, dijimos que ambas son de función absortiva. Ambas van a aumentar la superficie de absorción en los órganos en los que se encuentran. Ambas estructuras se caracterizaban por ser inmóviles y estar formadas en su interior por filamentos de actina. Estuvimos hablando de una serie de semejanzas y diferencias entre ellas, ¿sí? Hablamos de las ubicaciones de las microvellosidades, que dijimos que tenían una micra de alto, a diferencia de los estereocilios que tenían 10 micras de alto, ¿sí? Hablamos de que las microvellosidades se encontraban en el intestino y en el riñón. Ya hablamos de las funciones absortivas que cumplen a ese nivel, ¿sí? Y dijimos que en esos sectores tomaban el nombre de chapa estriada y ribete en cepillo, ¿sí? Todo eso ya estuvimos hablando en la clase anterior. Y estuvimos hablando un poco de, recuerden que en cada especialización es importante saber si son apicales, laterales o basales, cuál es su función, qué elemento del citoesqueleto forma parte de ellas o con qué elemento del citoesqueleto se relacionan, ¿sí? Y era algo muy importante a recordar los órganos en los cuales se encontraban, ¿sí? Los estereocilios cumplían una función absortiva también, pero la ubicación en los cuales se iban a encontrar estos estereocilios en algunos órganos eran diferentes, ¿sí? Habíamos dicho la clase pasada, con esto habíamos casi terminado la clase, de que la ubicación de los estereocilios era en el epidimo y en el conducto deferente y en el oído interno. En el epidimo y en el conducto deferente es donde van a cumplir principalmente su función absortiva, para poder absorber los nutrientes necesarios para los espermatozoides. Recordando que el epidimo y el conducto deferente formaban parte de lo que se llamaba vía espermática. En el epidimo se iba a producir la maduración de los espermatozoides y el conducto deferente se iba a encargar de trasladar los espermatozoides durante la relación sexual y la eyaculación, ¿sí? Pero habíamos dicho que además de esta función absortiva, los estereocilios, en el caso de los estereocilios del oído interno, se encargaban de un proceso conocido como transducción mecanoeléctrica, ¿sí? Hasta eso habíamos llegado la clase anterior,
Entonces tenemos que conocer en la clase de hoy un poco en qué consiste esta transducción mecanoeléctrica, que es un proceso importante para la transmisión de sonidos, para que nosotros podamos escuchar, ¿sí? Eso va a ser lo primero que vamos a hacer, va a ser hablar de la transducción mecanoeléctrica, ¿sí? Una vez que cerramos con esa parte de la transducción mecanoeléctrica, vamos a seguir con las funciones de los microtúbulos, porque tenemos que hablar de nuestra tercera especialización de membrana apical, que son los cilios o sinocilios, que serían la parte apical, lo que nos queda hablar, y ver qué participación tienen estos sinocilios en el barrido o limpieza de nuestro cuerpo. Habíamos dicho que de todas las especializaciones de membrana, la única que va a estar constituida por microtúbulos van a ser los cilios o sinocilios, que se encargan del barrido o limpieza. Y como cualquier escoba que quiera barrer, se tienen que poder mover, ¿sí? Les había adelantado también la clase pasada que estos cilios o sinocilios van a aparecer fundamentalmente en el aparato respiratorio, ¿sí? Ahora vamos a hablar de todo eso. La clase de hoy está centrada en hablar de esa transducción mecanoeléctrica producida por los estereocilios, y después, una vez que terminemos con esa parte, empezar a hablar un poquitito de los cilios o sinocilios, ¿sí? Esa va a ser el desarrollo de la clase de hoy. Entonces, como para completar lo que nos faltaba hablar de los estereocilios, vamos a hablar del proceso de transducción mecanoeléctrica. Si nosotros miramos los estereocilios, lo vamos a ver de esta manera, miren. Estas son imágenes de estereocilios. Cuando uno busca ver las estructuras celulares, yo les había comentado de que se utilizan microscopios para poder estudiar la estructura celular. Esta es una fotografía de una microscopía electrónica. Hay algunos tipos de microscopios electrónicos que permiten la visualización, como lo ven acá, en imágenes en forma tridimensional, y todas esas estructuras que ustedes ven acá son todas estereocilios, ¿sí? Los estereocilios se van a encontrar de esta manera. Fíjense cómo van en forma escalonada, fíjense cómo les muestra que son flexibles, ¿sí? Y los estereocilios se van a caracterizar por, fíjense, agruparse de esta manera. Fíjense que hay algunos que son más largos que otros, e incluso se los suelen ver a estos estereocilios ubicándose en forma de B corta, ¿sí? En forma de B corta o de W. Fíjense que ahí se puede ver unas hileras de estereocilios ubicados formando como una especie de W en los sectores donde se los encuentre, ¿sí? Así como adopta esta morfología en W, también se las puede encontrar formando como especies de estructuras en forma de V corta, ¿sí? Ahí vamos a ver algunas imágenes donde se va a poder ver a estos estereocilios adoptando esa morfología en V corta, ¿sí? A ver, esta es la estructura. Esto se puede llegar a ver en un examen, así que presten la atención. Ya van a ver por qué es importante esta especie de caracol que se ve acá para los estereocilios, ¿sí? Ya van a ver por qué es importante eso. Y acá se pueden ver, miren, agrupaciones de estereocilios ubicados en forma de V corta, ¿ven? Adoptan esa morfología clásica en forma de V corta o W.
Eso es muy común de ver al agruparse. Miren esto. Ahí se ve una agrupación de estereocilios en forma de B corta y acá una agrupación de estereocilios en forma de doble D. ¿Sí? Eso es muy característico de ver cuando nos encontramos con estereocilios. Bien. Pero tenemos que hablar del proceso de transducción mecanoeléctrica. Dijimos que este proceso de transducción mecanoeléctrica iba a ser un proceso importante para la audición. ¿Sí? Para la audición. En cuanto a oídos, nosotros pensamos que la oreja, lo que vemos desde afuera, es el oído y punto. Pero en realidad, el oído, anatómicamente hablando, se lo puede dividir en tres partes. ¿Sí? Esta parte de afuera, que es la que nosotros vemos, es el oído externo. ¿Sí? Oído externo. Pero más hacia adentro nos vamos a encontrar con un conjunto de estructuras que van a formar lo que se conoce como oído medio. Y más hacia adentro nos vamos a encontrar con el oído interno. Fíjense que acá aparece una estructura en forma de caracol, justamente se lo llama caracol, que es lo que veíamos hace un ratito en las imágenes. ¿Sí? Bien, oído externo, oído medio, oído interno. ¿Sí? Bien. ¿Cómo va a viajar el sonido acá? Cuando nosotros escuchamos un sonido, atentos acá por favor, cuando nosotros escuchamos un sonido, el sonido va a viajar como una especie de onda vibratoria. ¿Sí? Acá estaríamos viendo cómo el sonido viaja a través del aire, ¿sí? En forma de ondas vibratorias que van a ir a chocar contra nuestro oído externo inicialmente. ¿Sí? Este es el sonido que está viajando a través del aire. Esto es lo que está pasando en este momento en que ustedes me están escuchando a mí. ¿Sí? El sonido va a ingresar por nuestro oído externo. En la oreja vamos a encontrar una zona que tiene un orificio. Y eso da entrada a este canal que se llama canal auditivo. ¿Sí? El sonido va a ingresar a través de ese canal auditivo. Pregunto, este sonido que es un estímulo de tipo vibratorio, ¿les parece que es un estímulo mecánico o eléctrico? Si es vibratorio. Eléctrico. ¿Eh? Eléctrico. ¿Les parece que es eléctrico? Mecánico. La vibración es un estímulo mecánico. ¿Sí? Este es el sonido que está entrando por tu oreja. Es un estímulo de tipo mecánico. El sonido va a ingresar a través del canal auditivo. ¿Sí? Ingresa a través del canal auditivo. Cuando el sonido va viajando por este canal auditivo, se va a encontrar con una estructura que tiene como una forma de tambor. ¿Sí? Esa estructura en forma de tambor se llama caja del tímpano. En la parte de afuera de la caja del tímpano se va a encontrar una membrana que se conoce como membrana timpánica. ¿Sí? Membrana timpánica. La cuestión es la siguiente, presten atención porque es muy importante. Cuando el sonido ingresa por el canal auditivo, esa vibración va a terminar chocando contra la membrana timpánica. Y al chocar contra la membrana timpánica, va a chocar contra ese tambor que es la caja del tímpano. Similar a un tambor, vieron que de un tambor lo podemos golpear de un lado o del otro. Al chocar la membrana timpánica por el mismo sonido, la membrana timpánica
choca contra la caja del tímpano, y esa onda vibratoria del sonido se sigue transmitiendo hacia adentro. Al vibrar la membrana timpánica por el mismo sonido, al vibrar esa membrana timpánica, esa vibración se va a transmitir a través de la caja del tímpano. En el interior de ese tambor, que es nuestra caja del tímpano, nos vamos a encontrar con 3 huesos. Esos 3 huesos son los huesos más chiquitos de nuestro cuerpo, ¿sí? Que se llaman martillo, yunque y estribo. Martillo, yunque y estribo. ¿Dónde se encuentran esos 3 huesos? Kiara, ¿no te escucho? En el oído. ¿En el interior de qué? ¿De qué estructura? ¿Está bien? En el ¿Qué? oído intermedio. En la caja del tímpano. medio. En el oído medio, en la caja del tímpano. En el interior de ese tambor, que es la caja del tímpano. Ahí se van a encontrar los 3 huesos, ¿sí? Son los 3 huesos más chicos de nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar? Cuando el sonido choca contra la membrana timpánica vibra y eso produce un choque contra la caja del tímpano. Y al chocar contra la caja del tímpano, se van a mover el martillo, va a empujar al yunque, el yunque empuja al estribo. Y en el otro lado del tambor, el estribo golpea ese tambor, a esa caja del tímpano. De esa manera se sigue transmitiendo el sonido hacia el interior. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Pero qué va a pasar, chicos? Martillo empuja al yunque, yunque empuja al estribo y el estribo golpea sobre el otro lado de la caja del tímpano. Y ahí ya pasamos al oído interno. ¿En cuál de nuestros 3 oídos se encuentran los estereocilios? En el interno. En el caracol. En el interno se encuentran los estereocilios. Entonces recién acá vamos a ver qué participación tienen los estereocilios en todo este proceso. Hasta este momento, chicos, el estímulo del sonido ¿es mecánico o eléctrico? Mecánico. Es todo por vibración, o sea que es mecánico. ¿Vamos hasta ahí o no? Ivo, ¿estás concentrado? Sí, sí. Está bien, está bien. Entonces, la vibración llega hasta el oído interno gracias a toda esta secuencia de cosas que van ocurriendo. El sonido ingresó por el oído, chocó contra la membrana timpánica vibra y produce esa transmisión de la vibración a través de la caja del tímpano. Eso mueve al martillo que empuja al yunque, el yunque empuja al estribo, y el estribo golpea del otro lado de ese tambor. En el oído interno, chicos, vamos a tener unas estructuras conocidas como conductos semicirculares en realidad. Acá dice canales semicirculares, pero se llaman conductos semicirculares. Y esta estructura que se conoce como caracol. ¿Vieron la estructura que hacía como unas vueltitas como un caracol que les mostré hace un rato? Es esta estructura que ustedes ven acá. En el interior del caracol se va a encontrar una estructura conocida como cóclea. Y en esa cóclea ese es el órgano del sonido, ¿sí? Entonces la información tiene que llegar hasta esa cóclea, ¿sí? Hasta el momento llegamos hasta el oído interno por esta sucesión de vibraciones que se van transmitiendo hacia el interior. Pero ¿qué va a pasar acá? Atentos con esto, porque acá viene la parte importante. En el oído interno va a encontrarse un líquido, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un líquido. En el interior de esos conductos semicirculares y del caracol
nos vamos a encontrar con un líquido. No importa el nombre ahora, porque eso no les van a preguntar ni nada, pero hay un líquido. ¿Qué pasa cuando uno tira una piedra en un charco de agua que está estancado? Salpica. Salpica, está bien, pero produce como una especie de onda expansiva. ¿Sí o no? Produce como una especie de onda expansiva, como una especie de una microola, ¿sí? Se crea una onda, exactamente como dice Nayara, ¿sí? Entonces miren esto, cuando el estribo golpea en este lado de la caja del tímpano, va a producir que el líquido que se encuentra acá adentro empiece a vibrar. Y al vibrar al transmitirse esa vibración hacia ese líquido, se generan como especie de ondas expansivas que se van a transmitir hacia el interior. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿Cande? profe. ¿Podría explicar de nuevo toda esa última parte? Dale. El sonido viajó hacia el interior, chocó contra la membrana del tímpano, la membrana del tímpano vibró, transmitió esa vibración hacia la caja del tímpano, que hizo que se mueva el martillo empuja el yunque empuja el estribo, y el estribo golpea hacia adentro. Y al golpear hacia adentro, el líquido que está acá adentro empieza a vibrar. Y al empezar a vibrar, ese líquido genera como especie de ondas expansivas hacia el interior. ¿Estamos, Cande? Sí, gracias. Bien. Y acá es donde me va a interesar lo que viene. ¿Sí? Acá, esto que viene acá es lo más interesante, lo que más me importa, para entender el proceso de transducción mecanoeléctrica. Atentos a esto, ¿eh? Atentos, muy atentos a esto. Acá se va a ver las células que se encuentran en el oído interno y que presentan estas especializaciones de membrana, que son ¿quiénes? Estereocilios. Los estereocilios. Los estereocilios. Estamos hablando todavía de estereocilios, ¿sí? ¿Los estereocilios eran móviles? Inmóviles. Eran inmóviles, pero eran flexibles. Eso quiere decir que en condición normal ellos están duritos, así están rígidos. Pero eso no quiere decir que lo que haya alrededor no los pueda hacer mover. Por eso decimos que son flexibles. Entonces, chicos, atentos acá. Cuando el líquido del interior del oído acá golpeó el estribo, ¿sí? El estribo golpeó en esta zona, el otro lado de la membrana del tímpano, y ahí produjo que el líquido que está hacia adentro empieza a generar como especie de ¿qué? De ondas. De ondas. De ondas expansivas, ¿sí? Como una especie de microolas, como olas de líquido. Entonces, cuando ese líquido empieza a vibrar, esa onda produce que los estereocilios presentes en las células del oído interno se inclinen. ¿Lo ven acá? ¿Todos lo pueden ver? Producen Sí, inclinación sí. de esos estereocilios. Esta flecha que le está mostrando acá es para mostrarle cómo la vibración del líquido produce esta inclinación de los estereocilios en comparación a este otro dibujo. ¿Sí? Hace que los estereocilios se inclinen. Es como que tengo una alga y viene una ola de líquido, y cuando choca esa ola de líquido hace que las algas se muevan, ¿sí? Se balanceen. Por eso decimos que son flexibles,
estos estereocilios. Y acá viene algo todavía nuevo para ustedes. ¿Sí? Acá viene algo que va a tener que ver con transporte, que lo vamos a ver un poquito después, ¿sí? Pero ya como para introducirlos un poquitito, vamos a ver qué causa esa inclinación de los estereocilios. En la membrana de esos estereocilios van a estar presentes unos canales de potasio. El potasio, ya no sé si lo vieron, lo nombraron con Matías o no. El potasio es un elemento que tiene carga eléctrica. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando un elemento tiene carga eléctrica? ¿Alguien sabe cómo se le llama? Cuando tiene alguna carga eléctrica, se dice que esa estructura tiene una función iónica. Es un ión. ¿Y el potasio, alguien sabe qué carga eléctrica tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. El potasio tiene carga eléctrica positiva. El potasio tiene carga eléctrica positiva. En la membrana de los estereocilios van a haber unos canales que son unas proteínas, ¿sí? Son unas proteínas con función de canal, que lo que van a hacer es, hasta ese momento, estar cerrados. Un canal puede estar abierto o cerrado, ¿sí? Estos son canales específicamente para potasio. Si yo digo que son canales específicamente de potasio, es porque solamente van a dejar pasar al potasio. ¿Sí? Cuando después estudien transporte, van a estudiar que los transportadores son específicos para la sustancia a transportar. O sea que si yo digo que es un canal de potasio, ¿a quién deja pasar? El potasio. Solamente al potasio. ¿Sí? Son muy selectivos, no dejan pasar otra sustancia, solamente una específica. Si el canal es de potasio, va a transportar potasio. Si el canal es de calcio, va a transportar solamente calcio. En este caso, en la membrana de los estereocilios, van a haber canales de potasio. ¿Sí? Y atentos acá, por favor. Atentos acá, por favor, porque vienen varias cositas que son nuevas para ustedes. Préstenme atención. ¿Ven esta célula? Esta es su membrana plasmática. ¿Sí? Esta es toda la membrana plasmática. Ahí están los canales de potasio. En el interior de la célula y en el exterior de la célula, nos vamos a encontrar con un montón de sustancias con carga eléctrica. Esto lo hablo a modo de todo el cuerpo, ¿eh? No es solamente en estas células que estoy nombrando acá. En todas las células de nuestro cuerpo vamos a tener una serie de elementos con cargas positivas y con carga negativa. Tanto en la matriz extracelular como en el citoplasma de esta célula, nos vamos a encontrar con sustancias con cargas eléctricas positivas y negativas. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que generalmente nosotros vamos a encontrarnos? En todas las células de nuestro cuerpo, vamos a ver que las cargas eléctricas positivas predominan del lado de afuera. O sea que si nosotros colocamos un medidor de voltaje del lado de afuera de la membrana, ¿va a ser electropositivo o electronegativo? Electropositivo. El exterior es electropositivo. ¿Qué quiere decirme esto? Pregunto, escuchen bien, ¿eh? Que sea electropositivo, ¿me quiere decir que solamente hay cargas positivas afuera o que predominan las cargas positivas afuera? Que Que predomina. Predominan las cargas positivas.
Ojo con eso, ¿eh? No tomen que si este lado de afuera de la matriz extracelular, el lado de la membrana que mira hacia la matriz, que sea electropositivo, no quiere decirme que solamente haya cosas con carga positiva afuera. No, me está diciendo que hay un predominio de cargas positivas del lado de afuera. ¿Vamos hasta acá? Sí. Si el lado de afuera es electropositivo, el lado de adentro, ¿qué va a ser? Electronegativo. Electronegativo. Negativo. Electronegativo, perfecto. ¿Qué quiere decir que el lado interno de la membrana sea electronegativo? ¿Que solamente tiene carga negativa o que predominan las cargas negativas del lado de adentro? Que predominan las cargas negativas. Predominan las cargas negativas del lado de adentro. Bien, esas son las condiciones eléctricas de la membrana. Ya aprendieron algo nuevo. Las membranas celulares se caracterizan por tener distribución de cargas diferentes a ambos lados. Del lado de afuera predominan las cargas positivas. Por eso decimos que del lado de afuera es electropositiva. Y del lado de adentro predominan las cargas negativas, por lo que decimos que es electronegativa. ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Si pueden prender las cámaras los demás, mejor, porque si no, así puedo saber qué onda, si están guiados, si no. Porque si no, no entiendo nada, no sé si me están entendiendo. Eso, ahí estamos. Si son todos lindos, ¿qué se esconden? Romina, la cara que puso. Bien. Entonces, el lado de afuera es electropositivo, el lado de adentro es electronegativo. Esto se respeta en todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Ya vamos a hablar después de alguna excepción o si esta condición cambia, ¿sí? Si esta condición se invirtiera, esto lo vamos a ver después para cuando veamos tejidos excitables, como por ejemplo en el tejido muscular. Esto es lo normal, que afuera sea electropositivo y adentro sea electronegativo. Pero si por alguna razón esas cargas eléctricas se invirtieran, o sea que el lado de afuera se vuelva electronegativo y el lado de adentro se vuelva electropositivo, a eso se le va a llamar después despolarización de membrana. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Si esa condición normal de que sea positivo por fuera y negativo por dentro se invierte, se le dice proceso de despolarización. Lo vamos a ver más adelante, es solamente para que les vaya sonando el nombre. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estoy explicando? Tiene mucho que ver. Porque en condición normal, el potasio suele estar en cierto predominio adentro. Acá viene una aclaración que es muy importante. Nosotros, atentos a esto por favor, les voy a mostrar acá un dibujito. Nosotros en nuestras células vamos a encontrarnos con que de un lado y del otro de la membrana, nos vamos a encontrar con que la distribución de sustancias siempre es diferente. Acá tenemos las sustancias más comunes de estudiar, ¿sí? Acá vemos las sustancias más comunes que vamos a estudiar en el tema transporte, por ejemplo, ¿sí? Pero pueden ver, esta es la membrana plasmática, este es el lado de la matriz extracelular, este es el lado del citoplasma, y fíjense cómo voy a encontrar las mismas sustancias a ambos lados de la membrana. No es que una sustancia va a estar de un lado y no va a estar del otro. Siempre van a estar en ambos lados. Pero atentos acá. La distribución de sustancias de un lado y del otro de la membrana tiene que ser diferente.
Siempre una sustancia, vamos a suponer que en mi cabeza es la membrana, esta es la matriz y este es el citoplasma. Siempre una sustancia, si está así, si está en equilibrio, si una sustancia se encuentra en equilibrio a ambos lados de la membrana, el equilibrio hace que no haya ninguna fuerza física que lo empuje o a entrar o a salir de la célula. Siempre tiene que haber diferencias. Siempre vamos a hablar de una sustancia en particular. Vamos a suponer sodio. El sodio, por ejemplo, normalmente predomina afuera. Tiene mayor cantidad afuera que adentro. Entonces, por leyes físicas, ¿qué es lo que va a querer hacer el sodio en condición normal? Va a querer entrar a donde hay menos. La célula siempre trata de estar equilibrando las concentraciones. Entonces, lo normal es que la tendencia natural del sodio sea ir de donde hay más a donde hay menos. Eso es para buscar el equilibrio. Pero es fundamental que siempre haya diferencias entre un espacio y el otro. Porque si las cantidades de una sustancia son iguales, estas sustancias no quieren ni salir ni entrar, porque están equilibradas. Entonces lo normal es que siempre haya una mayor cantidad de un lado o del otro. Si esta es la matriz, chicos, y este es el citoplasma, el sodio generalmente se encuentra más elevado afuera que adentro. Entonces, ¿qué vamos a ver qué pasa con el sodio generalmente? ¿Va a querer entrar o va a querer salir normalmente? ¿Va a querer entrar? No, Va entrar. a querer entrar a donde hay menos, para tratar de equilibrar las concentraciones. En el caso del potasio, chicos, en el caso del potasio, ocurre al revés. El potasio es un ion de carga positiva que suele predominar más bien adentro más que afuera. Entonces lo que más vamos a ver del potasio es que va a querer ¿qué? ¿Va a querer salir? Va a querer salir de la célula. Miren este cuadro. Acá les muestra. El sodio es alto, el sodio es el principal ion del medio extracelular, es el más elevado del medio extracelular, y el potasio es el principal ion del medio intracelular o del citoplasma. Principal ion de la matriz es el sodio, principal ion del medio intracelular es el potasio. Eso es algo muy importante a tener presente. Entonces, la natural tendencia del sodio va a ser a entrar o a salir. A entrar. A entrar. Y el potasio por lo general va a querer Salir. salir. ¿Para qué hacen esto? ¿Para tratar de qué? De equilibrar. Equilibrar. De equilibrar las concentraciones. ¿Vamos hasta acá? No me voy a meter mucho en el tema transporte todavía, pero ¿esto se está entendiendo bien? Sí. Sí, sí. El potasio por lo general está más alto dentro de la célula que afuera. Pero acá, ojo, porque en el oído ocurre de manera inversa. ¿En qué sentido? En el potasio ocurre de manera inversa. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Acá está el potasio. ¿Sí? Ahí está el potasio. El potasio, por lo general en el oído interno, el potasio está en altas cantidades fuera de la célula. Y en menos cantidades dentro de la célula. En el oído interno, esto es al revés. Es una excepción a la regla. En el resto de las células, ustedes van a ver que el potasio predomina ¿dónde? ¿Dónde les dije que predominaba normalmente el potasio? Adentro. Dentro. Dentro de la célula. En el oído es al revés. El potasio está principalmente fuera de la célula. Es una excepción. Entonces, muy atentos a lo que voy a explicar acá, porque acá viene lo importante.
Cuando el líquido produce la vibración hacia el interior del oído, al oído interno, ¿qué dijimos que producía sobre los estereocilios? ¿Los Lo qué? La inclina. inclinación Los de los inclina. estereocilios. Los inclina. ¿Y qué canales teníamos en la membrana de los estereocilios? ¿Canales de qué? De potasio. De potasio. Presentan canales de potasio. Entonces, ojo acá. Cuando los estereocilios se inclinan, esa inclinación va a causar que los canales de potasio se abran. Acá están cerrados. Si el canal está cerrado, no deja pasar al potasio. Pero cuando los estereocilios se inclinan por la misma onda expansiva de ese líquido que estábamos nombrando, al inclinarse los estereocilios, la inclinación de los estereocilios causa que los canales de potasio se abran. Y si el canal de potasio se abre, ¿qué va a empezar a pasar? A ingresar potasio. Bien. A ingresar lo que sería el potasio. Empiezan a ingresar los iones de potasio. ¿Sí? Recuerden que cuando tiene carga eléctrica se llama ion. Un ion, atentos, puede tener carga eléctrica negativa o carga eléctrica positiva. Si un ion tiene carga eléctrica negativa, se llama anion. Y si tiene carga positiva, cation. Exacto. Si tiene carga positiva, cation. O sea que el potasio, ¿qué es? Un catión. Es un cation. A todos en general, los que tengan carga eléctrica, ¿cómo se los llama? Iones. Ion. Ion. Pero este es un ion de carga positiva, entonces decimos que es Un Cation. catión. un cation. ¿Sí? Entonces, cuando los estereocilios se inclinan, chicos, los canales de potasio, ¿qué les pasa? Empiezan a Se abren. Y al abrirse, empiezan a meter ¿a quién? los iones de potasio. A los cationes potasio o a los iones potasio. Perfecto. Pero el potasio, ¿qué carga eléctrica tiene? Positivo. Positiva. Positiva. Entonces, al meter potasio, chicos, al meter potasio al interior, pregunto, ¿el interior se vuelve más electronegativo o menos electronegativo? Menos Menos. electronegativo. Menos electronegativo. Si yo estoy metiendo cargas positivas, las cargas positivas van a neutralizar a las cargas negativas y la electronegatividad de adentro empieza a bajar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Empieza a disminuir la electronegatividad. Entonces, acá agrego iones potasio. ¿Sí? Metí los iones potasio. Meterse los iones potasio, la electronegatividad del interior disminuye. ¿Y queda eléctricamente neutro o no? No, no llega todavía al punto de llegar eléctricamente neutro. ¿Sí? Ah, ok. Todavía no. Por eso digo que disminuye la electronegatividad nomás. Si yo digo disminuye la electronegatividad, quiere decir que todavía hay cargas, predominio de carga eléctrica negativa adentro. ¿Se entiende? Pero hay menos cargas negativas que antes. ¿Pero por qué hay menos cargas negativas que antes? Porque ingresó un ion, un Porque catión. metimos sería. iones con carga positiva, que en este caso es el potasio. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Si meto sustancias con carga eléctrica, les pregunto, ¿la parte eléctrica de la membrana les parece que se modifica o no? No.
¿No se modificó al meter cargas positivas adentro? ¿Vos decís que no? Sí, se modifica. Se modifica eléctricamente el interior. Se modifica eléctricamente el interior. ¿Sí? Si vos metés iones con carga positiva, el interior disminuyó su electronegatividad y cambia la parte eléctrica de la célula. O sea que la entrada de potasio, pregunto, ¿se podría decir que produce un cambio eléctrico en el interior? Sí. 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 Se produce un cambio eléctrico en el interior. ¿Sí? Al entrar los iones potasio, disminuye la electronegatividad del interior y cambia la parte eléctrica de la célula. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí vamos bien? Más o menos, sí. ¿En qué te perdiste? Decime. En la carga, en lo que me equivoqué, que dije que no se modificaba. No se modificaba. Bien. Vos tenías carga eléctrica negativa adentro, predominio. Sí, Si vos empezás a meter sustancias con carga eléctrica, sí o sí cuando vos movés sustancias con carga eléctrica, eso va a producir cambios en el interior. O sea que si vos metés sustancia con carga eléctrica al interior, la carga eléctrica de la célula se va a empezar a modificar. Sí, ujú, sí o sí va a sí, producirse cambios eléctricos en el interior de la célula porque vos estás trasladando sustancias con carga eléctrica. ¿Vamos hasta ahí o no? sí, sí. Bien. Ese es el punto clave a tratar por ahora. Todavía no manejan transporte ustedes, por eso no lo van a entender del todo. Pero quiero que entiendan que si vos trasladás sustancia con carga eléctrica, sí o sí va a haber cambios eléctricos. ¿Sí? Entonces, al entrar potasio, se producen cambios eléctricos en el interior de la célula. Y atentos acá. Muy atentos acá, porque acá sigue el proceso. En la célula, nos encontramos también con otros canales. ¿Ven? Ya no están en los estereocilios. Sobre los estereocilios estaban los canales ¿de qué? Potasio. De De potasio. potasio. De potasio. Pero en otros sectores de la célula nos vamos a encontrar con otros canales, que van a ser canales de calcio. Canales de calcio. El calcio se representa de esta manera, con dos cargas positivas. El calcio también se encuentra más elevado fuera de la célula que adentro. Hasta ese momento, los canales de calcio estaban cerrados. ¿Sí? Hasta ese momento, los canales de calcio estaban cerrados. Pero atentos acá. El líquido produjo una vibración, ese líquido inclinó los estereocilios. Al inclinarse los estereocilios, se abrieron los canales de potasio. Los canales de potasio al abrirse permiten el ingreso de potasio. El ingreso de potasio produce un cambio eléctrico en el interior de la célula. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Es todo lo que venimos hablando hasta el momento. Sí, Sí. Bien. Y al producirse ese cambio eléctrico en la membrana, ese cambio eléctrico, atento acá, ese cambio eléctrico producido por la entrada del potasio hace que se abran los canales de calcio. El cambio eléctrico producido por la entrada del potasio hace que ahora se abran otros canales, que son canales de carga negativa. Calcio. De calcio. calcio. Entonces, el cambio eléctrico producido por la entrada de potasio produce estímulos que hacen que se abran los canales de calcio. Entonces, ¿qué necesito para que se abran los canales de calcio? ¿Un cambio qué?
Un cambio eléctrico. Un cambio eléctrico. ¿Y quién le dio ese cambio eléctrico? La entrada de los potasios. Exacto. La entrada de potasio produce un cambio eléctrico y ese cambio eléctrico estimula a que se abran los canales de calcio. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Dónde predomina el calcio? Adentro. Afuera de la célula. Afuera de la célula. Entonces, cuando ese estímulo que causó la entrada de potasio abre los canales de calcio, el calcio va a empezar ¿a qué? A salir. Ingresar. ¿A salir o a ingresar? A A salir. ¿Dónde predomina? Afuera. Afuera. Fuera. Ah, sí, sí. Tiene que entrar, Tiene que exactamente. entrar. Estaba predominando afuera, entonces tiene que entrar. Y al empezar a entrar calcio, chicos, al empezar a entrar calcio, pregunto, ¿el calcio tiene carga eléctrica o no? Sí. ¿Es un catión o un anión? Catión. Es un catión. Entonces ahora que entró calcio, pregunto, ¿la entrada de calcio también produce cambios eléctricos o no? Sí. 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 También produce cambios eléctricos. ¿Y saben qué? El aumento de calcio en el citoplasma de la célula puede ser causante de otros estímulos. ¿Sí? En este caso en particular, después vamos a ver otros estímulos causados por el aumento de calcio en el citoplasma. Cuando entra mucho calcio al citoplasma, chicos, si se trata de una célula muscular, el aumento de calcio en el citoplasma lleva a que el músculo se contraiga. Eso es la célula muscular. ¿Sí? Pero acá estamos en el oído. Entonces, cuando el calcio empieza a ingresar hacia el interior de Profe, la célula, ¿puede volver a explicar eso? vamos nuevo. La entrada de potasio produjo cambio eléctrico, ¿sí o no? Sí. Sí. Ese cambio eléctrico hizo que los canales de potasio Se abre. Ahora. perdón, canales de calcio, Calcio. canales de calcio, no de potasio. Acá ya entraron los calcios. Al abrirse el canal de calcio, el calcio empieza a Entrar. entrar. Al entrar calcio al citoplasma, ¿el calcio también produce cambios eléctricos en la célula o no? Sí. Sí. El aumento de calcio en el citoplasma puede generar distintas señales, dependiendo de la célula. En la célula muscular, un aumento de calcio, lo vamos a ver después, va a llevar a la contracción muscular. Eso es para que le vaya sonando nomás. La importancia del calcio en las células en general. En la célula muscular, cuando aumenta el calcio en el citoplasma, eso va a causar la contracción muscular. ¿Sí? ¿Pero esta es una célula muscular? No. 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 Entonces, en este caso, en esta célula del oído, atentos, acá viene algo muy importante. La entrada de calcio, chicos, al interior del citoplasma, cambia eléctricamente el citoplasma, ¿sí? Produce cambios eléctricos en el citoplasma. Y ojo con esto. ¿Ven esas pelotitas que están ahí? Sí. Bien. Esos son lo que se conocen como vesículas. Vesículas. Siempre nos vamos a encontrar con vesículas en el interior de una célula. Y esas vesículas tienen acumulados un tipo de material, chicos. Atentos acá, ¿eh? Atentos acá. En esas vesículas vamos a encontrarnos con un determinado material. No sé si llegan a ver unos puntitos que se ven. Ahí yo lo estoy marcando de nuevo para que se aprecien un poquito mejor. Pero dentro de esas vesículas hay un montón de elementos, ¿sí? De sustancias que se van a acumular dentro de esa vesícula. La célula produce esas pelotitas que ustedes ven ahí. Esos puntitos que estoy marcando, la célula misma la va a producir. En este caso, ese material que está acá
van a ser conocidos como neurotransmisores. Neurotransmisores. ¿Quién produce los neurotransmisores? La propia célula. La célula. La propia célula. Cuando la célula fabrica esos neurotransmisores, ¿los almacena en qué? En las vesículas. En las vesículas. Pero esas vesículas, chicos, quedan guardadas en ese citoplasma. ¿Sí? Quedan guardadas en ese citoplasma. Eso, analicen el nombre, neurotransmisor. Neuro hace referencia a que es importante para células nerviosas. Y transmisor, porque cuando esa sustancia se libere, va a transmitir un mensaje hacia otra célula. Perdón, profe, ¿qué significaba neuro? Neuro hace referencia al sistema nervioso, a célula nerviosa. Ok, ¿Sí? sí. Y transmisor porque transmite un mensaje. Atentos a esto. Miren esto, ¿no? Esto ya lo vieron en la clase inaugural, pero atentos acá. Si yo soy la célula, ¿no? Un material puede venir desde afuera hacia adentro y ser incorporado a mi interior. A eso se lo llamaba endocitosis o exocitosis. Endo. Endocitosis, porque endo es para adentro. Endo es Sí. cuando incorporo material a mi interior. O sea que una célula puede hacer endocitosis, ¿sí o no? Sí. Si yo tengo acumulado dentro otro material y lo quiero largar al exterior, Tengo la traba. le llama exocitosis. Exo significa para afuera. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. Bien, atentos acá. La célula fabricó neurotransmisores y los guardó ¿dónde? En las Vesículas. vesículas. Esos neurotransmisores, chicos, se tienen que soltar para que puedan cumplir con su acción. Entonces, si yo tengo que soltar los neurotransmisores, se tendría que hacer una ¿qué? Exocitosis. Endocitosis. Una Exocitosis. 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 ¿Pero qué necesito para que se haga exocitosis? Necesito el ingreso de calcio. O sea que cuando los canales de calcio se abren, el calcio empieza a ingresar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Y el ingreso de calcio a la célula constituye un estímulo. ¿Para qué? Para que la célula ¿qué haga? Exocitosis. Libere por exocitosis los neurotransmisores. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Cuando el calcio ingresa, las vesículas con neurotransmisores, ¿qué hacen? Liberan su contenido al exterior. O sea que, ¿quién hace realmente? ¿Quién es el responsable de que la célula suelte los neurotransmisores? El calcio. El calcio, ¿pero qué? La entrada, la salida, el nacimiento. La ¿Cuál es el entrada. calcio? Ah. ¿Qué? La endocitosis. La entrada de calcio constituye un estímulo para que se produzca la exocitosis de los neurotransmisores. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Y ahora, chicos, que los neurotransmisores se sueltan, esos neurotransmisores van a ir a actuar sobre otra célula, una neurona, y ahí va a transmitir el mensaje. Estas neuronas van a ir transmitiéndose el mensaje de una a otra hasta alcanzar el cerebro. Y cuando la información llegue hasta el cerebro, nos vamos a ser conscientes de lo que estamos escuchando. Todo eso pasa en este momento desde que estoy hablando. Repasando rapidito, atentos acá. Repasando rapidito y después ustedes me preguntan en todo caso. ¿Sí? Atentos acá.
El sonido viajó como una onda vibratoria a través del oído externo. Ingresa por el canal auditivo. Choca contra la membrana timpánica. La membrana timpánica transmite esa vibración hacia la caja del tímpano, donde se van empujando el martillo al yunque y el yunque golpea el estribo. El estribo golpea sobre el otro lado de la caja timpánica y produce una vibración en el oído interno. Como el oído interno está ocupado por un líquido, esa vibración se transmite a través de ese líquido. ¿Sí? Se transmite a través de ese líquido. La vibración de ese líquido es transmitida hacia adentro y eso causa que los estereocilios ¿qué? Se inclina. Se inclinen. Sobre la membrana de los estereocilios encontramos canales de Potasio. 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 En este caso predomina del lado de afuera. Entonces cuando los estereocilios se inclinan por ese líquido, por la vibración de ese líquido, por la onda expansiva que genera ese líquido, los canales de potasio se van a abrir. Y al abrirse los canales de potasio, Empieza a ingresar. empieza a ingresar potasio. El potasio tiene carga eléctrica positiva, entonces en la medida que se va metiendo hacia la célula, disminuye la electronegatividad de su interior. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. 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 Y al disminuir la electronegatividad de su interior, produce cambios eléctricos. Esos cambios eléctricos llevan a que se abran otros canales, que son los canales de Calcio. calcio. Como el calcio predomina del lado de afuera, al abrirse los canales de calcio, el calcio empieza a Entrar. ingresar. Y el aumento de calcio en el citoplasma constituye un estímulo para que las vesículas con neurotransmisores que están acumuladas en el interior de la célula liberen por exocitosis ese contenido, ¿sí? Liberen por exocitosis ese contenido que son los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores estimulan a la siguiente célula, que van a llevar la información hasta el cerebro, y cuando llega al cerebro, la información de lo que estamos escuchando se hace consciente. ¿Se entiende todo esto? Sí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer de todo ese proceso? Es cuestión de repasarlo, no es difícil, pero yo pregunto ahora. ¿Qué es lo que produce que se abran los canales de potasio? La inclinación La inclinación de los estereocilios, producido por la vibración ¿de quién? del De un líquido. El líquido. Del líquido que se encuentra en el oído interno. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Pero esa vibración del líquido depende a su vez de la vibración que viene desde afuera, por mi oído, que fue empujando las estructuras, empujó el martillo, yunque y estribo, y el estribo al golpear del otro lado, boom, hace como un tamborazo acá, boom, hace el estribo, y ahí hace que produzca la vibración del líquido que se encuentra adentro. ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Qué hace que se abran los canales de calcio? La entrada del potasio. Claro, el cambio eléctrico producido por la entrada del potasio. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el canal de calcio se puede abrir si no entró previamente potasio. No. No. No, ven como que es como una reacción en cadena. ¿Se ubican o no? Sí. Y al abrirse el canal de calcio, ¿qué pasa con el calcio? Ingresa. Produce estímulo para que se libere. ¿Cómo se llamaba lo que está dentro de las vesículas? Ese calcio. Los neurotransmisores. Claro, para que se liberen a través de la exocitosis. Exacto. Entonces cuando entra el calcio produce cambios eléctricos en el citoplasma y esa entrada de calcio es
el estímulo para que se liberen los neurotransmisores por exocitosis. Y esa liberación de neurotransmisores es lo que permite el pasaje de la información hacia otras células que llevan la información ¿hacia dónde? Hacia el cerebro. Hacia el cerebro. Cuando la información llega al cerebro, chicos, Se procesa. somos conscientes de lo que estamos escuchando. O sea que un sordo tiene problema en el oído nomás. No, puede pasar un montón de cosas que no permitan la transmisión del sonido. Puede tener un tapón de cera. Puede tener membrana del tímpano. Pueden estar lesionadas las neuronas que llevan la información hacia el cerebro. ¿Se puede perder ese líquido también, profe? Puede haber una pérdida de líquido, exactamente. También, todo ese proceso, toda esa serie de acontecimientos van ocurriendo uno tras otro. Y si algo en todo ese proceso se interrumpe, el sonido no tiene forma de llegar al cerebro. Y si no llega al cerebro, no se hace consciente. Y por ende, no escucharíamos. ¿Me siguen lo que quiero decir? Sí. Pregunto, ¿la inclinación de los estereocilios es un estímulo mecánico o eléctrico? Mecánico. Mecánico. Eléctrico. Mecánico. Vamos de nuevo acá en todo, ¿eh? Les voy preguntando a ustedes y ustedes me van diciendo. Miren el dibujo, por favor. Mirando. Miren todos, por favor, que les voy a mostrar acá. A ver. La vibración del sonido. ¿Estímulo mecánico o eléctrico? Mecánico. 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 Ingresa por el canal auditivo. Golpea contra la membrana del tímpano. ¿Estímulo mecánico o eléctrico? Mecánico. Mecánico. Al golpear contra la membrana timpánica, el martillo empuja al yunque y el yunque empuja al estribo. ¿Estímulo mecánico o eléctrico? Mecánico. Mecánico. El estribo, al chocar, hace que el líquido de adentro empiece a producir vibraciones. ¿Estímulo mecánico o eléctrico? Mecánico. Sigue siendo mecánico. Todo mecánico. Todo es mecánico. ¿Sí? Hasta ahí todo el proceso es puramente mecánico. Cuando el líquido empieza a vibrar hacia el interior, estímulo mecánico o eléctrico. Mecánico. 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 Ese líquido inclina a los estereocilios. Sí. Estímulo mecánico o eléctrico. Mecánico. 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 Pero esa inclinación, ¿qué hace? Produce que haya un cambio. Produce que se abran ¿quiénes? Los canales de potasio. Los canales de potasio. Y ahí, cuando se abren los canales de potasio, ¿qué empieza a pasar? Ingresa al potasio. Ingresa potasio. ¿Y el potasio tiene carga eléctrica? Positivo. Positivo. Tiene carga eléctrica. Entonces, atentos acá. Chicos, los estereocilios son el punto clave en la transformación de un estímulo mecánico en un estímulo eléctrico. ¿Por qué? Porque la vibración del líquido sigue siendo mecánico. Pero esa vibración hace que los estereocilios se inclinen. Y al inclinarse, se abren los canales de potasio. Y al abrirse los canales de potasio, ingresa potasio. En ese punto, los estereocilios son los encargados de transformar un estímulo que es Mecánico. mecánico en un estímulo que Eh, Eléctrico. eléctrico.
Por eso se dice que los estereocílidos realizan la transducción mecanoeléctrica. Son los verdaderos responsables de transformar un estímulo mecánico ¿en qué? En un eléctrico. En eléctrico. Y desde ahí fíjense que todo sigue siendo eléctrico. Porque esto lleva a que se abran canales de calcio, que también es un estímulo eléctrico, y ese estímulo eléctrico produce liberación de neurotransmisores que van a producir cambios eléctricos en la siguiente neurona. O sea que desde este punto, el estímulo mecánico pasa a ser eléctrico. Por eso se llama transducción mecanoeléctrica. Profe, Sí, en la que se mueve el citocilio era, el sinocilio. sinocilio. Eso, el que se incline es mecánico, pero que Perdón, ingrese perdón, te dije mal, estereocilio. es estereocilio. Se inclina el estereocilio y es mecánico. Cuando Sí. ingresa es eléctrico. Al inclinarse, abre los canales de potasio. Sí, y eso ya, y al Ahí ya ingresar, es- ahí sería eléctrico. Y ahí ya es un Eléctrico. estímulo eléctrico. Ok, pero que se incline sigue siendo mecánico. Que se incline sigue siendo mecánico. Eso, hermano. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Enzo. ¿Estamos bien? Enzo, ¿Qué, Enzo, profe? ¿vos? Sí, bien, bien. ¿Estamos bien? Bueno. Santi, De 10. bien. Kiara, Todo bien. bien. Cande, Todo bien, también. bien entonces. Bueno, si alguien se tiene que retirar, está bien, no pasa nada, pero traten de los sábados, tratar de, si no tienen que trabajar, tratar de quedarse, ¿sí? Va para los sábados siguientes. Luisina, ¿vamos bien? Sí, todo bien. Bueno. Pregunten lo que tengan que preguntar porque después los voy a hacer pelota en los exámenes, ¿eh? Les aviso. Malena, Nahuel, ¿estamos bien? Sí, profe, ¿qué Malena? Todas las Malenas que hayan. Sí, profe, todo bien. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Por eso quiero ver las cámaras, ¿vieron? Pues yo al ver las cámaras voy viendo sus expresiones, a ver si realmente entienden o no. Aparte después me cruzan en la calle y me saludan con toda la euforia y yo, ¿y quién mierda es este? Si veo el cuadradito negro nomás. ¿Cómo le voy a Yo la conocer? otra era un chico que iba con la remera de la Academia de Roshi. ¿Cómo? Me quedé mirando. Yo la otra vuelta por la avenida Armenia le crucé a uno que tenía la remera de la Academia de Roshi. Ah, ¿sí? Me quedé mirando. Y Pasa se que vino. hace una blanca con verde y negro. Sí, sí, que tiene entonces. Pasa que hace poco hicimos una maratón con los chicos de esquí. Hicimos una maratón y a los que iban se les daba la remera, a los que hacían la maratón tenían su remera. Mira. Así que ya vamos a organizarnos seguramente más adelante, después de que rindan seguramente, hacemos La maratón. sí o sí. ¿Vamos hasta acá, chicos, con esto? Sí. Parece complicado, pero fíjense cómo le resumí al final todo lo que estuvimos hablando y es sencillo, ¿sí? Todo en biología tiene esta particularidad. Transducción mecanoeléctrica no es algo que la facultad suele dar mucho, no les da mucha pelota, les suele dar la función en sí y no les explican cómo ocurre, pero todo en biología se maneja de esta manera en proceso, ¿sí? Que una cosa va llevando a otra, y está bueno que ustedes ya vayan sabiendo cómo viene la cosa, cómo estudiarlo,
Si ustedes se lo imaginan así como yo les digo, que el líquido vibra, que hace como olas y todo eso, el tema es mucho más sencillo, ¿sí? Así se estudia prácticamente todo en biología. Todos son muchos procesos de esta forma. Así que ya es para que se vayan amoldando a que van a tener que estudiar muchas cosas como las que vimos hoy, ¿sí? Bien. Entonces con eso cerramos la parte de, ya se enteraron lo que es un catión, un anión, todas esas cosas que son cosas básicas, ya se las enteraron ahora, entonces, y con eso cerramos la parte de estereocilios, ¿sí? Y ahora sí, acá estamos hablando de microvellosidad y estereocilio que son de filamentos de actina, porque estábamos en nuestro cuadro de especializaciones, ¿sí? La parte apical. Ahora sí nos toca hablar de los cilios o sinocilios, ¿sí? Ahora sí nos toca hablar de los cilios o sinocilios. Quiero que por lo menos empecemos a hablar algo acerca de cilios o sinocilios, como para la clase que viene cerrar con esta parte y seguir con nuestro cuadro de citoesqueleto, ¿sí? ¿Qué sabemos de los cilios o sinocilios hasta el momento? A ver. Se encargan del barrido limpieza, están constituidos por microtúbulos y son móviles. Exactamente. ¿Se acuerdan dónde aparecían? Apical. La zona apical. Está en la parte apical, pero ¿se acuerdan en qué aparato de nuestro cuerpo? En el aparato respiratorio. Eso. Bien, Romy. En el aparato respiratorio es donde van a aparecer los cilios o sinocilios. El nombre de sinocilios es medio raro que lo escuchen, ¿sí? La facultad lo suele nombrar más como cilios. No suele ser algo que expliquen mucho, no se meten en profundidad, pero ojo, porque una cosa es la clase que ellos den y otra cosa es lo que ellos toman. ¿Qué quiero decir con esto? De que te pueden dar así muy general y te dicen, bueno, esto es una clase de informativa, pero ustedes tienen que ampliar con el libro. Y ahí te cagaron la vida, porque si vos no leíste el tema, después te lo preguntan complicado y vos no lo sabés, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquitito acerca de los cilios para ver cómo funciona todo esto, qué importancia tienen en nuestro cuerpo. Estos son zarpados, ¿eh? Estos son zarpadísimos, son unos monstruos. La verdad que tienen un papel espectacular. Y acá lo van a entender. Entonces, nuestra tercera especialización de membrana apical van a ser los cilios o sinocilios. Son las únicas especializaciones de la zona apical que tienen microtúbulos. De todas, tanto apical, lateral y basal, las únicas especializaciones que se relacionan con microtúbulos son los cilios. Su función, barrido o limpieza del aparato respiratorio, como ya me dijeron recién. Y como funcionan como escoba, justamente tienen que ser móviles. Para poder barrer se tienen que mover. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos decir acerca de estos cilios? Como decimos que están formando parte del aparato respiratorio, tenemos que hacer una breve introducción a lo que es el aparato respiratorio. ¿Sí? Estamos en esta parte, ahora sí, siguiendo con la parte microtubular, pues nos desviamos un poco para la parte de microvellosidad de estereocilios, que están en filamento de actina, pero ya hablamos de esto entonces, ahora hablamos de los cilios. Aparecen en el aparato respiratorio. ¿Sí? Entonces, para dar una introducción más correcta, vamos a comentar un poquitito acerca de este aparato respiratorio. Chicos, pregunto, ¿cuáles son las cosas fundamentales para que yo pueda obtener energía? Adquirir nutrientes. Exacto. Nutrientes. Carbohidratos, Sí, en forma general, nutrientes, ¿sí o no? nutrientes. Sí, sí. Macronutrientes, para poder obtener energía. Pero además, ¿qué otra cosa necesito para obtener energía? Nutrientes y ¿qué más? Oxígeno. Oxígeno. Y el oxígeno, chicos.
Nosotros sabemos que los nutrientes los metemos por la parte digestiva, ¿sí? Y el oxígeno lo tenemos que meter por la parte respiratoria, ¿sí? Lo tenemos que meter por la parte respiratoria. Entonces, tenemos que conocer cómo está formado nuestro aparato respiratorio, chicos. El aparato respiratorio va a estar formado por un conjunto de órganos, ¿sí? Va a estar formado por un conjunto de órganos. Ese conjunto de órganos van a trabajar de manera coordinada para poder justamente tratar de incorporar el aire a nuestro cuerpo. Fundamentalmente el oxígeno, porque no es lo mismo decir aire que decir oxígeno. Primero que nada, fundamental, saber cuáles son los elementos que forman parte de nuestro aparato respiratorio. Empezamos por las fosas nasales, ¿sí? Las fosas nasales, por un lado. Por ahí incorporamos el aire a nuestro cuerpo. Una vez que pasamos las fosas nasales, le sigue la faringe. A la faringe le va a seguir la laringe. ¿Sí? A la faringe le sigue la laringe. Si ustedes tocan en su cuello, la parte de adelante de su cuello, pongan la mano en la parte de adelante de su cuello. Y hagan un sonido. La, van a sentir que vibra. ¿Sí? Eso es el aire que está pasando por ahí. Y adivinen quién se están tocando. Se están tocando la laringe. Esa estructura que alguna vez la habrán escuchado como nuez de Adán, es parte de la laringe. La laringe es el órgano que se encarga de la fonación. ¿Sí? La laringe se encarga de la fonación. ¿Qué es la fonación? La emisión de sonidos. O sea que nosotros hablamos gracias a la laringe. El sonido igual se va como a perfeccionar con los movimientos de la boca y de la lengua, ¿sí? Pero la que emite los sonidos es la laringe, órgano de la fonación. Entonces, fosas nasales, faringe, laringe, por debajo de la laringe viene la tráquea. La tráquea se termina dividiendo en bronquios, que se van a dividir incluso dentro del pulmón, como en especies de ramas de un árbol, ¿sí? Es como un árbol que se va dividiendo, pero para abajo, como las raíces de un árbol, ¿sí? Se va dividiendo dentro del pulmón, esos son los bronquios, y finalmente terminan en los pulmones. Una vez que nosotros incorporamos el oxígeno a nuestro cuerpo, a los pulmones, ¿hacia dónde tiene que pasar, se supone, para que sea distribuido por todo nuestro cuerpo? Hacia la sangre. Tiene que pasar hacia la sangre, exactamente. Tiene que pasar hacia la sangre. Miren esto. Órganos del aparato respiratorio, ¿sí? Ya voy a terminar, ya enseguida termino, pero necesito que ustedes entiendan esta parte general. Desde el aparato respiratorio tiene que pasar hacia la sangre para que la sangre se encargue de distribuirla por todas las células de nuestro cuerpo. Cuando el oxígeno llega a las células de nuestro cuerpo, va a ingresar a la mitocondria. Y la mitocondria va a utilizar ese oxígeno con ayuda de los nutrientes para la fabricación de energía. Una vez que se fabrica la energía para las células, la misma mitocondria produce dióxido de carbono y agua. El agua es un componente de nuestro cuerpo muy importante y el más abundante de nuestro cuerpo. O sea que produzca esto, está bueno, ¿sí? No le afecta nada a la célula. Pero esto
¿Qué era esto? ¿Cómo se llamaba eso? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, chicos, trata de competir con el oxígeno por unirse a los glóbulos rojos de la sangre. Entonces este dióxido de carbono yo tengo que llevarlo hacia la sangre, y cuando está en la sangre lo tengo que llevar hacia los pulmones, y dentro de los pulmones llevarlo hacia el exterior, eliminarlo de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien, Sí. entonces, atento ahí. Ara, ahí te comento. El oxígeno tiene que entrar por nuestro aparato respiratorio a lo largo de todos estos órganos que nombramos recién. Cuando llega a la zona pulmonar, en el pulmón se encuentran como una especie de bolsitas, como unos sacos, y esos sacos están formados por un montón de estructuras llamadas alveolos. ¿Sí? Alveolos pulmonares. Desde esos alveolos pulmonares el oxígeno tiene que pasar a la sangre, para que la sangre distribuya ese oxígeno por todas las células de nuestro cuerpo. ¿Hasta ahí vamos, Ara? Sí, profe. Bien. Cuando el oxígeno empieza a ingresar a todas las células de nuestro cuerpo, el oxígeno va a ser utilizado como un combustible para la mitocondria. Toma el oxígeno y toma nutrientes para generar energía. Pero cuando genera energía, al utilizar oxígeno y nutrientes, la mitocondria produce dióxido de carbono y agua. El agua queda como parte de nuestro cuerpo. De última, si está en exceso, después se eliminará por distintas vías, como la orina, por ejemplo. Pero este dióxido de carbono tiene que ser eliminado porque es tóxico para nuestras células, para nuestro cuerpo en realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el dióxido de carbono? ¿Mandarlo a dónde? ¿A la sangre otra vez? A la sangre otra vez. ¿Sí? Y esa sangre se encarga de llevarlo hacia los Alvéolos. alvéolos pulmonares. Y una vez que se lleva hacia los alvéolos, el dióxido de carbono sale de nuestro cuerpo, lo eliminamos por la boca o por la fosa nasal. ¿Se ubica o no? ¿Me van siguiendo? ¿Se entendió? ¿Por qué dijo que competían, profe? Porque el glóbulo rojo se puede unir o al oxígeno o al dióxido de carbono. Entonces, si yo no me deshago del dióxido de carbono, el glóbulo rojo no va a poder volver a agarrar oxígeno. ¿Sí? Por eso, profe, es que decían que usar barbijo también era contradictorio. Claro, en cierta forma sí. Exactamente, pues no te permite meter bien el oxígeno de manera correcta, ¿sí? Pero sí, te permite oxigenarte lo suficiente, por lo menos algunas actividades que puedas hacer con barbijo, sí se te complica respirar, ¿sí? Pero dentro de todo entra la cantidad de oxígeno que todavía nos mantiene bien, digamos. Pero hasta acá me siguen con el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Sí, profe. El oxígeno tiene que entrar a Sí. nuestro aparato respiratorio para llevarlo a la sangre, de la sangre llevarlo a la célula, que la célula utilice para fabricar energía, y la mitocondria libera dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono tiene que ser llevado de nuevo hacia la sangre, y de la sangre lo lleva hacia los pulmones, y desde los pulmones, ¿qué hacemos con el dióxido de carbono? Lo eliminamos. Lo eliminamos al exterior para que las plantas se alimenten, ¿sí o no? Y que Sí. vuelva a empezar, porque vos les das dióxido de carbono a las plantas y agua, y con el rayo del sol, las plantas te producen nutrientes y liberan nuevamente ¿qué? Oxígeno. Oxígeno para que volvamos a respirar. Sin las plantas
no podríamos vivir. Y ella sin nosotros tampoco, en cierta forma. ¿Sí? Es una relación simbiótica. Uno beneficia al otro. ¿Sí? Bien. Atentos acá, porque acá viene lo más importante. Esto es una introducción general. Estos son los órganos que tiene que atravesar en nuestro aparato respiratorio el aire para llevarlo a los pulmones y que los pulmones pasen a la sangre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que el aire que está en su ambiente en este momento es 100% oxígeno? No. No. Lo que ustedes están respirando en este momento es una mezcla de gases. Es una mezcla de gases. Y en el ambiente, chicos, ¿saben cuál es el gas más abundante? ¿Alguien sabe? ¿El nitrógeno no era? El nitrógeno, exactamente. Del aire que nosotros respiramos, el 78% es nitrógeno. De lo que queda, el 21% es oxígeno. O sea que en el ambiente tenemos 21% de oxígeno nomás. ¿Sí? Eso es lo que se suele conocer como fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno me indica qué cantidad de todo lo que inspiramos, de todo lo que metemos en nuestro aparato respiratorio, cuánto porcentaje es oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno es 21%. ¿Sí? O sea que no aprovechamos todo el aire que metemos a nuestro pulmón. Solamente el 21% es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Pero el oxígeno, con esa mezcla de gases, tiene que atravesar todos estos órganos, llegar hasta los pulmones, y recién los pulmones se van a encargar de transportarlo hacia la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar? Así como les dije, ¿ustedes creen que el aire que está en el ambiente está completamente, tiene las condiciones ideales para entrar a nuestro cuerpo? No. 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 El aire está más frío de lo que tiene que entrar a nuestro cuerpo. Está más frío de lo que tiene que entrar a nuestro cuerpo. Está seco. El aire del ambiente es un aire seco. Está frío. Y encima está sucio. Porque en el aire hay un montón de partículas de polvo y bacterias. ¿Sí? O sea que cuando nosotros respiramos por la nariz, chicos, cuando nosotros respiramos por la nariz, tenemos que tratar de limpiarlo, calentarlo y humedecer el aire. ¿Sí? Nuestro cuerpo tiene que tratar de limpiar, calentar y humedecer el aire. ¿Saben quién se encarga de eso? La encargada de realizar esa limpieza, calefacción y humidificación del aire es la fosa nasal. Vean el esquema que ahí está bien escrito todo, ¿sí? La fosa nasal, que es la entrada al aparato respiratorio, se encarga de lo que se conoce como acondicionamiento del aire. Y según lo que ven ahí, ¿en qué consiste el acondicionamiento del aire? Limpiar, calentar y Limpiar, humedecer. calentar y humedecer. Limpiar, calentar y humedecer. Si el aire no pasara por la fosa nasal, entraría con todas las características contrarias. Entraría sucio, entraría frío y entraría seco. ¿Quién hace que ese aire sucio,
frío y seco se transforme en un aire limpio, caliente y húmedo? Las fosas nasales. Nasales. Las fosas nasales. En las fosas nasales, chicos, en las fosas nasales tenemos una serie de elementos. En las fosas nasales tenemos una serie de elementos, chicos. ¿Sí? Ya voy a ir terminando, ¿sí? Denme un ratito que ya voy a ir terminando. ¿Y en la boca? Profe, si se respira por la boca es lo mismo nomás. Ah, ¿viste? Ahí ya te voy a contestar con lo que te voy a decir. Y vos me vas a decir la respuesta a eso. ¿Estamos? Acá tenemos la fosa nasal. En la fosa nasal nosotros tenemos unos pelitos, ¿sí o no? Sí. Bien. ¿Nuestra fosa nasal tiene moco? Sí. Sí. También. Ese moco que nosotros le hacemos tanto asco, en realidad es un elemento necesario. ¿Por qué? Porque ese moco, si ustedes tocan las paredes de su fosa nasal por dentro, van a notar que Algunos comen. algunos comen. Sí, pues hay que, cuando no tenés para el guiso, le encajó un poquito nomás. ¿Sí o no? No. Bien. La fosa nasal tiene pelitos. La fosa nasal tiene esa mucosidad. Que a nosotros a todos nos hacemos referencia con asco, pero en realidad ese moco que está presente en todo el aparato respiratorio es algo sumamente importante para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es un elemento de defensa, chicos. Ahí estaría acumulada como la mugre, sería, ¿no? Exactamente. Lo que respiramos de En eso participa. bacterias. ¿Sí? Justamente en eso participa. Ahí les comento. A ver. Esas fosas nasales tienen los pelitos. Tienen la mucosidad. Y además, en este dibujo, miren. ¿Ven estas estructuras que ven acá? Sí. Esas estructuras se llaman cornetes. Cornetes. Entonces piensen en esto. El aire ingresa por acá. El aire ingresa por acá, miren. ¿Sí o no? Sí. ¿En qué condiciones entra el aire? Gaseoso. Frío y... Frío, Seco. Frío, Frío, seco Sucio. y Sucio. sucio. Entonces, la mucosa que reviste todas las paredes de la fosa nasal hace que este aire que nosotros estamos metiendo, ¿cuánto es oxígeno de esto que metemos a la nariz? El 21%. 21%. Y viene con partículas de polvo y bacterias, chicos. En el ambiente hay partículas de polvo y bacteria. Entonces, la mucosa de la fosa nasal y los pelitos de la fosa nasal hacen que cuando el aire ingresa, ese polvo y bacterias se vayan pegando en los pelitos y en la mucosa que presenta la fosa nasal. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos Evitando que esas bacterias ingresen, digamos. Claro, entonces, en cierta forma, podríamos decir que la fosa nasal se está encargando de filtrar el aire o limpiarlo. Sí. Ahí está la función de limpieza. Si el aire choca contra la pared húmeda, ¿no les parece que absorbe parte de esa humedad? Sí. Entonces, la mucosa de la fosa nasal se encarga de Humedecer. humedecer el aire. Ujú. ¿Se ubican? Sí. Sí. ¿Y qué otra estructura dijimos que teníamos en la fosa nasal?
¿Cómo se llama? Cornetes. ahí. Cornetes. Entonces Sí. miren esto. Los cornetes hacen que el aire, funcionan como especie de turbinas. Entonces cuando el aire ingresa acá, empieza a remolinear. Ahí se tragó un moco, ¿vieron? Ahí Por eso, ya les dio hambre y se empezó a tragar los mocos. Los cornetes ayudan a que el aire remolinee. Chicos, y al hacer este efecto, remolino, es lo que genera el sonido. el aire adquiere una energía que se llama energía de movimiento o energía cinética. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros de estar quietos nos empezamos a mover? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Calienta. Se calienta. Entonces el aire, al empezar a remolinear dentro de la fosa nasal, gracias a los cornetes, el aire se va a calentar. ¿Vamos ubicados hasta acá? Sí. Entonces la fosa nasal, Profe, limpiar, calentar y Humedecer. humedecer el aire. Bien, ahora, ¿quién me había preguntado si respirar por la boca y por la nariz era lo mismo? ¿Marcos? Yo tenía la misma duda, pero yo no fui el que pregunté. Bien. ¿Quién había preguntado? Bueno, pues, yo fui, profe. Yo soy Nelson. vago, pero por aquí. si vos respirás por la boca, tenés saliva en la boca, se puede llegar a humedecer algo, pero no se humedece lo suficiente. ¿En la boca tenés pelos y moco para que se pegue el polvo y las bacterias? No. No, entonces no se va a limpiar de la manera correcta. Y vos sabés que en la boca, si vos metés aire por la boca, haces un... Sentís que el aire es mucho más frío que cuando entra por la fosa nasal. Entonces tampoco se va a calentar lo suficiente. O sea que al respirar, ¿se puede respirar por la boca o no? Sí. Sí, se puede. Sí se puede respirar Sí. por la boca, pero si nosotros respiramos por la boca, ¿el acondicionamiento se hace de manera correcta? No. 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 Entonces, si vos respirás por la boca, metés aire más sucio, más seco y más frío. Y todo eso, chicos, ¿qué pasa cuando ustedes están congestionados y duermen con la boca abierta? Pues no pueden meter aire por la nariz, respiramos por la boca cuando estamos dormidos. Se te seca la La garganta. garganta se irrita. La garganta se irrita y te duele. Exactamente, porque el aire entró seco, sucio y frío. En esas condiciones, el aire lastima la vía aérea. Y si encima se lastima, en los sectores donde se lastima, se pegan las bacterias y se empiezan a multiplicar. Entonces tenés un mayor riesgo de que se produzca una infección respiratoria. ¿Me siguen? Sí. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué nos dicen cuando estamos, por ejemplo, cuando estamos corriendo, nos dicen que tenemos que cambiar el aire, es que tenemos que respirar por la boca? ¿En qué nos beneficia eso? En que entra más oxígeno al pulmón. Se llena más de Cuando aire. estás corriendo, Sí, ¿Cómo? pero es oxígeno sucio. en realidad no está bueno eso. La respiración normal sería lo ideal, meter por fosa nasal y largar por boca. Es que creo que es eso, o sea, no te dicen que respires Sí, es solamente el por la cambio de boca, porque te dicen que exhales, inhales y exhales, algo así. Claro, Inhalás por sería nariz. sí, Inhalar, es solamente Inhalar y inhalar exhalar. y exhalar por la exhalar y boca. se le dice cambio de aire. A eso me refería, porque se le dice así. Cambio de aire es porque metes oxígeno y largás dióxido de carbono. Ah, ok, gracias. Pero inhalás, o sea, inspirás por nariz metés y por boca sacás.
¿Estamos ahí? Sí, sí, sí. Bien. Respirar, meter aire por boca no es lo ideal porque es un aire seco, frío y sucio. Y en esas condiciones tenés riesgo de lastimar la vía aérea y que se infecte. ¿Estamos? Escúchenme una cosa, ¿eh? Entonces ya sabemos en qué consiste el acondicionamiento del aire. Y con esto voy a ir cerrando. Esto es una enseñanza para ustedes porque todos tenemos alguna criatura cerca en la familia y demás. Y tenemos que saber esta pavada porque puede sumar bastantes problemas o puede evitarte dolores de cabeza. Esta X que está acá es para representar a la entrada del aparato digestivo y la entrada del aparato respiratorio. Fíjense, boca, se continúa con faringe, se continúa con esófago, después va a estómago, y a estómago le sigue intestino delgado, intestino grueso. ¿Sí o no? Sí. ¿Vamos Sí. bien? Eso es digestivo. Y respiratorio es fosa nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. ¿Cuál es el punto de encuentro entre la vía digestiva y respiratoria? En la faringe. En la faringe. La faringe. O sea que desde la boca se comunica con la faringe, ¿o no? Sí. Sí. ¿Y la fosa nasal se comunica con la faringe? También. También. O sea que yo puedo meter aire por boca o por fosa nasal. ¿Es lo mismo? No. No. No es lo mismo. Ya les expliqué el por qué. Yo les pregunto, piensen en esto. No les digo que se metan la mano en la boca ni nada. Pero ¿cómo se llama la estructura que forma el techo de la boca? Paladar. El paladar. Pregunto, ¿no? Vamos a suponer que yo vivo en un edificio y acá vivo yo. ¿Sí? Mi techo, ¿qué es del que vive arriba? El piso. El piso. El piso. De manera similar, el paladar es el techo de la boca. Pero el piso ¿de quién? De la fosa nasal. Las fosas nasales. De las fosas nasales. Y atentos acá, ¿qué se le suele dar al chiquito cuando llora mucho? Chupete. El chupete. El paladar, chicos, el paladar, atentos acá. Esto les digo porque para el pediatra el chupete es lo peor que hay. Y van a entender el por qué. Porque uno dice, bueno, que se cae el pendejito, plux, le encajan el chupete ahí. ¿Sí? Pero no es sano. No es sano, sobre todo si lo ocupa todo el día y por mucho tiempo. Eso tipo, puede ser porque le hunde el paladar o algo así. Le eleva el paladar, exactamente. Claro. Miren esto, si este es el paladar, ¿no? Acá abajo, ¿qué tenemos? Boca, y acá arriba, ¿qué tenemos? Fosa nasal. Fosa nasal. Nasal. Si yo meto algo en la boca del bebé, este paladar inicialmente es de cartílago, no es hueso de entrada. Primero es cartílago, y el cartílago se puede deformar, Entonces, si yo le coloco chupete mucho tiempo al bebé en la boca, esto puede hacer que el paladar se eleve. Y si subo mi techo, ¿Estaría achicando la entrada de las fosas nasales? claro, si subo el techo de la boca, disminuyo el tamaño de la fosa nasal. Entonces el chico va a tener mejor o peor ventilación por fosa nasal. Peor ventilación. Peor. Peor ventilación. Y si no le puede entrar el aire por la nariz, ¿por dónde lo va a meter? Por Por la la boca. boca. Por la boca. Entonces ese chico, cuando se le eleva el paladar, chicos, le condenan de por vida a que tenga problemas respiratorios. El chico no duerme bien, vive con infecciones de la garganta, ¿sí? Le cuesta hacer actividad física, pues enseguida se agita y le falta el aire. Yo. Por la falta por el uso del chupete, chicos.
Así ¿Y que hasta cuánto tiempo se supone que le tenés que dejar al bebé el chupete? es que en realidad el chupete no es algo que esté puesto desde el punto de vista médico. Si vos me decís hasta cuándo, y no le des. Y bueno, ¿pero qué hago si llora? Y bueno, bancátelo porque tuviste el bebé. O sea, Bueno, no hay que tener hijos. no, pero el bebé naturalmente llora mucho porque todo lo pide con el llanto. El tema es que el chupete vos no le podés acostumbrar a que tenga todo el día. ¿Sí? Porque ahí es donde se complica. Se le puede deformar el paladar y le produce problemas en la entrada de aire. ¿Sí? Bien. Esto ya lo vamos a dejar para la clase siguiente. Escúchenme. Ya vimos la función de la fosa nasal. ¿Sí? Ya vimos la función de la fosa nasal, acondicionamiento del aire. Eso después pasa a la faringe, a la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. A pesar de que la fosa nasal se encarga de acondicionar el aire, es inevitable que algo de polvo y bacterias pasen hacia el resto de los órganos. En el resto del aparato respiratorio también se va a producir moco. ¿Sí? También vamos a tener moco. Y ese moco va a cumplir la misma función, ayudar a que el polvo y las bacterias se peguen. Ahí ven las pelotitas de moco y ven los puntitos que son el polvo y los naranjitas son las bacterias que se están pegando al moco. En la clase siguiente vamos a hablar de cómo funcionan los cilios en el aparato respiratorio, pero de forma, ya adelantándome, para evitar, pregunto, si yo tengo ese moco estancado, los órganos del aparato respiratorio son huecos, o sea que tienen una luz. La capa de células que se encuentra en contacto con la luz, ¿cómo se llama? Epitelio. 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 Ese epitelio va a estar produciendo siempre una cierta cantidad de moco, pero la cantidad de moco no la puedo dejar acumulada en el aparato respiratorio, porque si yo acumulo moco, ¿qué le pasa a la luz? Se tapa. Se tapa. Tapa. Y si la luz del aparato respiratorio se tapa, ¿va a poder ingresar oxígeno? No. 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 Entonces, al moco que se está produciendo siempre en el aparato respiratorio, lo tengo que tratar de ir ¿qué? Barriendo. Barriendo. Y ahí es donde van a participar los cilios en nuestro aparato respiratorio. Porque los cilios se van a encargar de arrastrar ese moco para tratar de eliminarlo de la vía aérea para que no se tape la luz de moco y que pueda permitir el ingreso correcto de aire. Imagínense respirar toda su vida y acumular polvo y bacterias toda su vida. Tendríamos un arenero para jardín de infantes dentro del pulmón. Y eso no permitiría el correcto ingreso del oxígeno. Entonces la clase que viene vamos a hablar de cómo esos cilios van barriendo para deshacerse de ese moco con partículas de polvo y bacteria del aparato respiratorio para que esté siempre limpio. ¿Sí? Vamos a ver unos videos, incluso un video la clase siguiente, de cilios, como para completar esta parte. Y una vez que cerremos con toda la parte relacionada con cilios, vamos a seguir con nuestro cuadro. Acá está la parte de cilios que vamos a hablar la clase siguiente. Vamos a hablar un poco de la estructura del cilio y cómo los microtúbulos forman parte de ellos, ¿sí? Y una vez que terminemos con toda la parte ciliar, vamos a ir a hablar de los flagelos, para continuar después con el resto de las funciones de nuestro cuadro. Estas funciones ya son mucho más rápidas. Esta parte me detuve porque es un tema aparte que es muy importante, que es el de especializaciones de membrana. Pero la clase siguiente, entonces cerramos con cilios, hablamos de flagelos y seguimos con las funciones de microtúbulos. Una vez que terminamos eso, pasamos a las funciones de filamentos de actina. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. ¿Viendo el hilo de la clase o no? Sí. Sí, profe. Bien. Bien. Lo importante es que ustedes vayan conectando las cosas.
yo me voy para un lado, para el otro, pero el que entra a clase y va estudiando como yo le voy diciendo, va a llegar a un punto en que terminemos esta generalidad y ya van a entender no solamente a las células, sino también muchas cosas de nuestro cuerpo, cómo funcionan normalmente. Así que traten de no atrasarse, ¿sí? Y nos vemos la siguiente clase. Voy cortando el video.